Hola, en este vídeo vamos a hablar de la perspectiva de género y cómo aplicar herramientas y criterios para el análisis e interpretación de datos, como pueden ser los datos de la encuesta que tenéis que analizar para el trabajo de grupo. Lo fundamental es diferenciar entre género, sexo, y no es un tema relacionado exclusivamente con mujeres, y veremos un poco cómo hacerlo. Cómo aplicar la perspectiva de género en análisis de datos e interpretación de resultados. Según la OMS, el sexo podríamos resumir como lo biológico, las diferentes características biológicas y fisiológicas de las mujeres, los hombres y las personas intersexuales, como los cromosomas, las hormonas y los órganos reproductores. Estos son definiciones que vienen en documentación de la OMS. El género, por su lado, sería algo socialmente construido. Se referiría a las características de las mujeres, los hombres, las niñas y los niños que se construyen socialmente. Esto incluiría las normas, comportamientos, roles asociados a ser mujer y hombre, niña o niño, así como las relaciones entre unos y otros. Es como construcción social que es el género varía de una sociedad a otra y cambia con el tiempo también. Según la OMS, el género es jerárquico, produce desigualdades que se cruzan con otras desigualdades sociales y económicas. El género interactúa con el sexo, pero es diferente del sexo. Están relacionados ambos dos con la identidad de género, pero son diferentes. Cuando hablamos de identidad de género, según la OMS, estaríamos hablando de la experiencia interna individual de cómo cada persona percibe cuál es su género o su no género, ¿no? Si es binario o no binario, y que además la adscripción personal o la identidad de género puede corresponder o no a la fisiología de la persona o al sexo designado al nacer. Hay unas guías que os pueden ser útiles en general en la vida para ver cómo utilizar criterios de igualdad de género y sexo en la investigación, que básicamente plantean sugerencias y aspectos a tener en cuenta a la hora de explicar los antecedentes de un problema, en el diseño del estudio de una investigación, en el análisis de los datos y la interpretación de las conclusiones. Estos documentos tenéis acceso en la página de Gela. Bien, vamos a ver ahora de qué manera podemos utilizar el enfoque de perspectiva de género para el trabajo en grupo de análisis concreto de respuestas a la encuesta que estéis haciendo en cada grupo. La metodología hay que incluir un objetivo general que diga expresamente explorar si hay diferencias por sexos o por género en relación a alguna variable de la encuesta. Explicar que para ello se va a utilizar minería de datos con el programa Orange y que el criterio de cribado va a ser de entrada un criterio meramente estadístico. Vamos a buscar las comparaciones entre sexos o géneros que en el test de contraste de hipótesis adecuado den un valor P menor de 0,05 o menor de 0,01 según el nivel de significación estadística que establezcáis, o bien si utilizamos el enfoque bayesiano, que en las comparaciones en las cuales el factor de Bayes 1,0 sea mayor de 3, o si cogemos el factor de Bayes 0,1, el inverso sea menor de 0,33. Bien, esto en Boxplot lo que hay que hacer es utilizar ese icono de Boxplot en el análisis en Orange y ahí marcar dos aspectos. En la pantalla que aparece, que tiene en la ventana de arriba las variables una detrás de otra, hay que vemos más abajo, ir a la pantalla de subgrupos y ahí clicar género, sobre género, de manera que quede resaltado el subgrupo por género, y un poco más arriba marcar ordenar por relevancia a los subgrupos, y de esa manera todas las variables aparecen en la parte de arriba, la ventana superior, ordenadas por mayor nivel de significación estadística, o lo que es lo mismo, por menor valor P. Lo siguiente que hay que hacer es generar una tabla en la que se haga unas listas de las variables clasificadas según nuestra conclusión, utilizando el criterio estadístico, es que hay diferencias o no por género en el contraste de hipótesis. El criterio ya es el que hemos utilizado, el criterio meramente estadístico del valor P o del factor de Bayes. Hacer la tabla en la que una de las columnas, por lo menos,
diga en las que sí ha habido diferencias, eso es lo fundamental, y luego ya más adelante, pero en la discusión se plantearía la cuestión de si son diferencias que pueden deberse a aspectos biológicos o pueden deberse a aspectos de tipo de construcción social de lo que son hombres, mujeres, personas binarias o no binarias o lo que estemos analizando. Se puede hacer también una lista de las variables en las que no hay diferencias. Después de hacer este listado con la imagen global, presentar al menos de algunas de ellas un resumen de la comparación. Aquí tenéis un par de ejemplos de datos reales de encuesta realizada hace un par de años en alumnas y alumnos de primero de medicina de la UPV, gente como vosotras y vosotros, y por ejemplo la variable que había más diferencia entre hombres y mujeres era el grado de ansiedad desde que empezaba el curso. En una escala de 0 a 10 buscaríamos la diferencia de medias en el contraste de hipótesis. JAS nos proporciona estos datos del intervalo de confianza y vemos, bueno, aquí podríamos resumir la información, como hay una diferencia en una escala de 0 a 10 de 1,41 menos como media en los hombres que las mujeres. Y el intervalo de confianza, porque manejamos incertidumbre, en esta muestra pasaría desde poder ser hasta 2,37, 2,4 puntos menos en los hombres o a aproximadamente medio punto menos que las mujeres, ¿no? Ahí tenemos luego la manera de transmitir eso. Aquí abajo a la izquierda está un gráfico sacado con Orange, donde nos da por una parte la representación gráfica del diagrama de cajas y abajo vemos como el test de la TED Students de comparación de medias tiene una P de 0,09. Eso lo resaltaríamos aquí y si hacemos en JAS, que es lo recomendable, que mostréis que sabéis hacer cómo la comparación de medias bayesiana ha dado un factor de Bayes de 8, que es bastante alto, que nos da una idea de que, bueno, que las diferencias es bastante creíble, es mucho más creíble la hipótesis de que hay diferencias por género. Y una representación gráfica que tenéis aquí abajo también que representa la media y el intervalo de confianza del grado de ansiedad en hombres y mujeres. Bien, la variable de estrés durante la carrera, otro ejemplo, pues bueno, es hacer lo mismo, replicarlo, es copiar, prácticamente veis que no ha habido más que cambiar la información de cada uno de los cuadraditos y de los gráficos y se muestra aquí de manera resumida la diferencia entre hombres y mujeres. En este caso vemos, por ejemplo, que el factor de Bayes es un poco menos fuerte, ¿no? Y se inclina más a favor de la hipótesis, es mucho más probable la hipótesis de que hay diferencias entre chicos y chicas, pero es 4 veces, mientras que en la anterior era 8 veces más probable que de verdad fuera la hipótesis alternativa de que hay diferencias entre hombres y mujeres, la creíble. Bien, pero aquí en la parte de presentación de resultados no discutimos si es debido a género o no, es en la parte de discusión, en el apartado de discusión, donde procede a hacer la discusión respecto a si en los casos en los que los análisis estadísticos nos muestran, nos indican, nos señalan que la hipótesis de que hay diferencias entre chicos y chicas es la más probable, hay que preguntarse si esas diferencias pueden deberse a factores biológicos. Por ejemplo, una teoría, los hombres están biológicamente mejor capacitados para resistir el estrés o la ansiedad. O pueden deberse a temas de género. A los hombres se les educa para no manifestar debilidad o quejas, aunque estés fastidiado y deprimido y tal, no lo reconozcas y bueno, siempre apariencia de fortaleza, ¿no? Bueno, eso se puede plantear en la discusión y se puede buscar otros estudios publicados sobre ese mismo tema, por una parte para ver si confirman o no lo que hemos encontrado en la muestra de nuestro estudio, pero también para fijarnos ahí si hubiera estudios en los que haya resultados diferentes, que igual no encuentran esas diferencias tan marcadas en estos aspectos en hombres como en mujeres. Aquí tenéis, por ejemplo, he hecho algunas búsquedas poniendo depresión o ansiedad en estudiantes de medicina y pues, aquí tenemos un estudio en el que dice cómo la depresión es más frecuente, un 43% en mujeres que en los hombres. Aquí otro estudio donde encuentran también diferencias en función del sexo. El tema es fundamental mantener la idea de que hay que hacer análisis separados
de los datos por género, por sexo, y luego en la interpretación plantearse qué parte puede ser debida a aspectos de tipo biológico y qué parte a aspectos de tipo educacional o social.